Inés Monset y equipo nos ayudan a reflexionar sobre el rol de las mujeres en la arquitectura. La columna Un día, una arquitecta. Fieles a su instinto, las mujeres arquitectas revelan sus destrezas. Un día, una arquitecta. Detrás de toda gran arquitecta, hubo un hombre firmando sus proyectos. Bueno, muchachos, por suerte podemos conectarnos aquí con la arquitecta Alessandra Ciredu, directamente desde Guadalajara, México, y pasamos a saludarla. ¿Qué tal, Alessandra? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, noches, Jero, y buenas noches a todos los que me están escuchando. Bueno, muchísimas gracias por esta conexión. Para nosotros es un gusto tener la posibilidad, a través de Inés Monset y de Un día una arquitecta, acercarnos a la realidad latinoamericana de la arquitectura a través de la mirada de varias mujeres, y en este caso, bueno, te ha tocado el turno a ti, y realmente es un gusto para nosotros que estés aquí esta noche con nosotros. Gracias, el gusto es mío. Bueno, estoy aquí con mis compañeros Juan José y Patricio. Hola. Patricio te va a hacer una pregunta, a ver, para arrancar y romper el hielo en torno al estudio. Alessandra, estuvimos investigando un poco acerca de tu currículum, tu trabajo académico y tu trabajo profesional. Una de las cosas que nos llamó la atención dentro del trabajo profesional de Emma es, para empezar, digamos, por el trabajo de la obra, digamos, esa casa en el Bosque del año 2010 y el kiosco en el Bosque. Si nos puedes contar un poco cómo fue esa experiencia de trabajo. Sí, claro. Mira, la casa en el Bosque fue prácticamente uno de los primeros trabajos que tuvimos en el despacho, que fue fundado por mí y por mi socio, el arquitecto Carlos Hernández. Uh-huh. Y este trabajo, digamos que ha sido también es uno de los más reconocidos, ¿no? Y conocidos, y ha sido una casa, también para nosotros muy especial, un trabajo único sin duda, porque hemos tenido como esa oportunidad y esa fortuna que no siempre nos pasa a los arquitectos, uh-huh, de trabajar en un contexto así, de un bosque, ¿no? Realmente tan inspirador. Entonces realmente toda la casa nace de esa inspiración que nos daba el contexto natural, de las vistas, la relación con los árboles, y nos permitió también plasmar lo que son, digamos, un poco nuestro concepto de trabajar con la arquitectura, así a través de la generación de distintos rincones, de espacios que son propiamente para el habitante y para el habitar, ¿no? Entonces, porque toda nuestra arquitectura nace, digamos, pone al centro de todo la persona, como debería ser, siempre, ¿no? Pero claro, no siempre es tan obvio. Entonces aquí, digamos que a través de esta relación magnífica con el paisaje, se generan, unas experiencias y unos rincones, unos recorridos para quien habita esta casa y quien, digamos, pues sus clientes, sus visitantes y todo, ¿no? Entonces, más o menos eso, sí. Alessandra, yo quería detenerme allí justamente en un concepto que dijiste al pasar, pero que quizás es, esta forma de ubicarse o posicionarse como proyectistas a la hora de encarar la arquitectura, y que voy a comentarle a los oyentes. Estamos aquí viendo en www.espacioema.com todas las fotos y proyectos de este estudio, y por supuesto cuando ellos hacen la presentación de Emma, ya la sigla es Espacio Multicultural de Arquitectura, y el primer párrafo introductorio a la presentación del estudio habla de un espacio fundado por Alessandra Ciredu y Carlos Hernández en 2010 a partir de las perplejidades conectadas con la crisis global de la sociedad actual, donde surge la necesidad de hacer una arquitectura más sensible, participativa y apegada a la escala humana. Y vos recién decías, entre risas, que básicamente eso debería ser siempre la arquitectura, pero ¿ustedes piensan que en algún momento eso se perdió y hay que recuperar ese origen? Sí, definitivamente creo que lo hemos perdido bastante, ¿no? Porque, de repente vivimos en un mundo que está un poco más dominado por lo que es
la imagen o incluso la mercadotecnia, ¿no? Y entonces el habitante de repente se transforma en consumidor o en cliente o en otras cosas que realmente se alejan de estos significados profundos, ¿no? De la arquitectura, que finalmente no tenemos que olvidar que la arquitectura tiene ese rol muy importante de generar espacios que dignifiquen la vida, que generen nuevas formas incluso de ver las cosas. Y vamos, o sea, yo creo que eso no lo deberíamos olvidar, pero sí, desafortunadamente nos hemos alejado bastante de todo esto, ¿no? Creo que todos lo podemos ver. Bien, y sabemos del tiempo que lleva formar el perfil, ¿no? de un estudio. Si imaginásemos un recorrido en la vida de una oficina de arquitectura, en este caso del estudio EMA, ¿en qué momento consideras que se encuentra actualmente digamos, la historia de la oficina? ¿En qué momento del recorrido de esa construcción imaginas que pueden ubicar hoy a Estudio EMA? Sí, mira, yo creo que, bueno, como somos arquitectos, entonces aún nos podemos considerar jóvenes, ¿no? Claro. Es un estudio emergente. Claro. El recorrido es largo. Totalmente. Entonces, sí, bueno, por tener menos de 40, ¿no? Claro. Aún somos jóvenes. Entonces, vamos, o sea, yo sí creo que es un camino difícil, complicado, largo. Nosotros la mayoría de los proyectos que hemos construido, de hecho la página web está un poco desactualizada, pero la mayoría de los que tenemos de cualquier forma son, digamos, casas unifamiliares. Es una tipología que, sobre todo aquí en Latinoamérica y en Guadalajara, que es una ciudad mediana, donde nosotros vivimos, claro, es una tipología prácticamente predominante. Claro. Pero sin duda nos interesa muchísimo el tema de la vivienda colectiva. Mira. Nosotros lo hemos desarrollado a través de otros proyectos que son más de investigación, de docencia, a través de concursos, y nos interesa mucho también el tema urbano. Claro. Que creemos que definitivamente, aparte, o sea, yo no soy aquí, ¿no? Yo no soy mexicana, soy italiana, bueno, de Cerdeña, de la isla de Cerdeña. Y cuando he llegado a México, si ya yo tenía un interés por el urbanismo, creo que aquí es donde me ha nacido más, ¿no? Se ha reforzado, porque es que en Latinoamérica se necesita fuertemente tomar decisiones sobre la ciudad, no puede ser solo la arquitectura. Claro. Porque realmente sí hay que construir ciudades y mejores ciudades, y por eso te digo, el tema también de la vivienda colectiva es algo que nos acerca más a otra escala, que nos interesa muchísimo, aunque digamos que hasta ahora hemos tenido alguna colaboración, pero no hemos tenido un proyecto Claro. de vivienda colectiva que podamos definir, digamos, que encarne nuestros ideales o los conceptos que hemos venido trabajando en forma más de investigación, ¿no? Ahí te quería hacer una pregunta de algo que también dijiste como conceptualización al pasar, y por allí uno que está de este lado del charco tiene una visión de una idiosincrasia de mirar las ciudades, y acabas de nombrar que cuando viniste de Europa a México sobre todo, bueno, te fue fuerte el contraste, digamos. ¿Cuál es esa impresión, digamos, en términos de las ciudades? ¿Y por qué, digamos, otra vez la arquitectura tiene que estar más atenta a eso? Sí, mira, yo me he encontrado, bueno, aquí sobre todo, te hablo en específico de Guadalajara. Claro, claro. Que es una situación que se extiende, ¿no?, en general a México y a Latinoamérica. Pues sí he encontrado ciudades que se han, digamos, o sea, que están basadas mayoritariamente en esta tipología de casa unifamiliar, que entonces va expandiendo la ciudad como mancha de aceite, o sea, que va llegando al suburbio. Claro. Aquí en México también mucho la influencia de la ciudad, digamos, norteamericana, ¿no? Entonces la referencia es el suburbio estadounidense. Creo que en Argentina también tienen bastante de eso, ¿no? Sí, sí. Entonces aquí se están generando ciudades que se basan en un modelo de privatización, un modelo cerrado, un modelo insostenible, porque es un modelo que se basa en el uso del automóvil privado como principal medio de transporte, que no ve a la colectividad, ¿no? Entonces claro. no son ciudades que construyen espacios públicos seguros, que finalmente son los espacios donde se construye la ciudadanía y se construye entonces
entonces es realmente la esencia de la ciudad. ¿Cómo? Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Y no puede ir separado de la arquitectura. Todo esto que estás comentándonos es parte de los ejes temáticos de este programa. Estamos intentando hacer divulgación de la arquitectura y el urbanismo con este programa radial semanal, y por supuesto la columna Un día un arquitecta es siempre una oportunidad de hablar de arquitectura y ciudad con una mirada también más abierta en términos del género. ¿Cómo es tu relación con Zaida Musi, que también estuvo aquí en el programa, y cómo fue transitar el laboratorio de la vivienda del siglo XXI allí en Barcelona? Yo, Zaida Musi, tuve allí la fortuna de conocerla en la maestría de la ESAB, que era el Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI. Estudié esa maestría en Barcelona. Y bueno, para mí fue un encuentro muy, muy afortunado, te digo, o sea, porque sinceramente sí me cambió completamente mi perspectiva sobre la arquitectura, sobre el urbanismo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando empecé a hacer esa maestría, no sabía aún, ¿no? ¿Qué quería hacer de la arquitectura o a través de la arquitectura? Y a través de esa visión que se permea, ¿no? A través del trabajo de Zaida Musi, de José María Montaner y de muchos profesores y maestros que he tenido en Barcelona, creo que se ha ido formando, ¿no? Y forjando toda esa visión. Y claro que toda la cuestión de la inclusión social, entonces de darle ese sentido realmente a la arquitectura, que como te digo, realmente es el único posible, ¿no? Claro. Pero vamos, o sea, no siempre se aborda así. Entonces, así fue. Dime. Quería pasar a que nos comentes un poco algunas cuestiones puntuales del tercer Congreso Internacional de la Vivienda Colectiva Sostenible, que se organizó justamente en Guadalajara y que tuviste oportunidad de encabezar como anfitrión allí en Monterrey, en el Politécnico. Y Zaida nos estuvo comentando que estuvieron muy interesantes los recorridos por Guadalajara y que había allí algunas intenciones de densidad de ciudad en vivienda colectiva, pero que estaba vacía. Estoy armando una pregunta un poco larga, digamos, pero para arrancar, ¿qué tal estuvo el tercer Congreso Internacional de Vivienda Colectiva allí en abril, el 30 entre el el 30 de abril de este año? No. El 17 de abril, de este año, y cómo ha sido, recibir a los estudiantes y a los docentes en este espacio. Sí, mira, para empezar, creo que esta iniciativa de los Congresos Internacionales de Vivienda, que está ahora, esta fue la tercera edición y la cuarta va a ser en 2 años más, en 2020, va a ser en la Universidad de Alghero, en Italia. Creo que es una iniciativa que reúne, ¿no? muchos estudiosos académicos, estudiantes que están interesados en ese tema y que son prácticamente de toda Latinoamérica y también incluyendo de España, de Italia. Entonces creo que es una experiencia increíble, ¿no? O sea, tener como esos 3 días de poder, donde se puede realmente platicar incluso casi el sueño, ¿no? De una ciudad claro. Mejor, más incluyente, etcétera. Entonces, para mí ha sido extremadamente enriquecedor, y para todos aquí. La universidad es el Tecnológico de Monterrey, pero es la sede de aquí del campus Guadalajara. Y ha sido para nosotros un gran placer y una gran experiencia recibir a toda esa gente, ¿no? por estos 3 días. Y además la experiencia que tú comentas también de los recorridos, creo que también es muy importante y viene también aquí a hacer entender. Entonces, o sea, no es solamente platicar, ¿no? en términos general de distintas experiencias de vivienda en el mundo, sino también entender ese contexto local, ¿no? A través de los recorridos. Y creo que lo que te comentó Zaida sí es muy cierto. O sea, ya lo que está pasando ahora es que, como lo que te platicaba, ¿no? Que la ciudad obviamente es muy extensa, entonces ya esto es insostenible y ya se sabe, ¿no? Entonces lo que se está haciendo ahora es construir edificios verticales, de vivienda vertical, pero esos edificios no dejan de tener aún el problema que se hacen con ese mismo
¿cómo decir? Con esa misma, o sea, muchas veces son como edificios que son como muy privados, muy alejados de la ciudad, no alejados en términos, o sea, físicamente pueden estar cerca, pero finalmente, o sea, por ejemplo, la planta baja cerrada, claro, muros, el acceso en coche. Entonces sí, hay ejemplos que son buenos, otros que son un poco menos, otros que, o sea, pero todo esto abrió una crítica muy interesante, muy constructiva también sobre lo que está pasando aquí en la ciudad, y creo que eso es muy valioso. También estuvieron involucrados en estos recorridos autoridades, o sea, digamos, personas que trabajan en el gobierno, arquitectos, y creo que eso puede ayudar a construir también a futuro una mejor visión, ¿no?, de la ciudad. El desafío que está planteado por obviamente por las investigaciones de Zaida Musi y Joseph María Montaner y por muchos estudiosos en términos de la ciudad y la vivienda colectiva, y el paradigma que contaba Zaida y compartimos con Alessandra Ciredu, que está en contacto desde Guadalajara aquí con Arquitectos al Aire, es que el desafío es cómo hacer para construir ciudad más densa con los mismos habitantes. ¿Cómo hacemos en Córdoba para densificar Güemes y densificar Alberdi, ¿okay? Y los barrios pericentrales que necesitan mayor densidad para una ciudad más compacta y que dé a la vez más vida urbana, pero que esa densidad no expulse a la población local, a los habitantes de Alberdi, a los habitantes de Güemes, que hace décadas que viven en esos barrios? Y comentaba Zaida Musi de un caso en Guadalajara que vio en estos recorridos del tercer congreso de la vivienda y colectiva sostenible que hay normativa urbana para generar densificación, pero los edificios esos están vacíos porque son más rentables alquilarlos por Airbnb. La globalización y estas ciudades turísticas permiten a través de internet rentar por día, por fin de semana, por semana, habitaciones en departamentos, que no son hoteles, son habitaciones en departamentos, pero allí no vive la gente de Guadalajara, digamos, ¿no? ¿Algo de eso puede ser que haya estado ocurriendo también en el debate? Sí, me preguntas, perdón. Sí, digo, es bien difícil por allí todas las aristas que se ponen en juego a la hora de pensar que no es solo construir edificios y generar densidad con políticas de normativa urbana, sino luego cómo hacer para que se pueda acceder a esa vivienda. La arquitecta Alessandra Ciredu es directora de la carrera de arquitectura en el ISTEMS, en el Instituto de Monterrey, desde hace 4 años aproximadamente, o 3 años. ¿Cómo es esa experiencia, Alessandra? Sí, bueno, eso también ha sido para mí una experiencia muy enriquecedora. O sea, yo creo también que el trabajo del arquitecto, o sea, está hecho un poco de esas 3 patas, que es la parte profesional, la investigación y la docencia. Entonces, para mí, estar trabajando aquí también ahora un poco más de tiempo completo, la verdad, en estos últimos años en la universidad, también como directora de la escuela de la carrera de arquitectura, sí. Ha sido muy interesante porque es estar continuamente en contacto, ¿no?, con los estudiantes y bueno, vamos, o sea, construir también desde la academia nuevas posturas y nuevas visiones que luego siempre deben de tener ese reflejo, ¿no?, en la realidad y en la ciudad. Eso es el gran reto, es lo que está complicado, ¿no? Bueno, Alessandra, la última pregunta ya para ir cerrando es en relación a eso, a la articulación, ¿cómo logran tal vez articular todo ese trabajo profesional de la oficina y el trabajo académico que llevan a cabo y todos estos congresos? ¿Cómo logran hacerlos convivir? Si crees que se retroalimentan o que a veces son como caminos que van paralelos y es difícil cruzarlos, el cómo debería ser la ciudad y cómo finalmente muchas veces se termina a veces construyendo. No, bueno, yo creo que sí son cosas que se retroalimentan, o sea, todo es parte de finalmente de un mismo gran trabajo, ¿no?, que se está haciendo. Sin embargo, sí está complicado, o sea, está difícil conciliar, ¿no?, también todos estos temas y bueno, vamos, o sea, es como es algo que me gusta mucho, estoy muy apasionada de lo que hago, entonces intento hacer y dar lo mejor, pero sí de repente también está difícil y como
como tú dices, de repente también puede ser que pierdas un poquito, ¿no?, el objetivo. Claro, el desafío, sí. Estás también en tantas cosas, pero sí, o sea, a mí me gustaría seguir haciendo un poco todo y hacerlo de una forma así en que todas las áreas se puedan un poco complementar. ¿Sí? Alessandra, muchísimas gracias por esta entrevista. Te esperamos por Córdoba, Argentina, cuando tengas un tiempito. Lo invitas a tu compañero y se vienen a participar aquí de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Sería un gusto tenerlos por casa. Y gracias a Inés Maced y a Un Día Una Arquitecta por este espacio. Muchísimas gracias y gracias a ustedes, saludos a todos y también un saludo especial a Inés de Un Día Una Arquitecta y muchas felicidades por todo el trabajo que hacen. Gracias, igualmente. Alessandra Ciredu con nosotros aquí en Arquitectos al Aire, es www.espacioema.com, la página web de su estudio, y por supuesto está la biografía de Alessandra Ciredu, allí publicado en Un Día Una Arquitecta 2.wordpress.com. Arquitectos al Aire, un programa con buenos cimientos.